Seminario de la Facultad de Ciencias. Un espacio diferente para compartir y conocer los temas de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias. Se llama catálisis molecular porque había que darle un título y es lo que estoy haciendo actualmente. Pero como van a ver, en realidad, por eso le puse yo otras cosas, porque como van a ver es que en realidad yo estoy afrontando cualquier tipo de problema desde un punto de vista muy fundamental. Casi todo lo que les voy a mostrar aquí es simulación con el software Gaussian 09, el cual nos permite desde un punto de vista fundamental poder explicar fenómenos que pasan en un proceso macroscópico, que es lo que hacen pues ustedes como ingenieros. Dale por favor. Yo soy química y dale por favor la animación. Yo soy química, hice un doctorado en ciencias químicas y básicamente, como les decía, lo que estaba enfocado es en este tipo de cositas que ustedes están viendo ahí. O sea, aquí se ve muy sencillo, es una molécula extremadamente pequeña, es una transformación de un óxido de nitrógeno que después tiene una reacción adicional, pero detrás solamente de eso hay muchísimo estudio y hay una cinética involucrada para la determinación incluso de agentes contaminantes de reacciones que pasan en la atmósfera. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más general posible. Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen en el momento en que sea, si no entienden algo o si necesitan aclaración. Básicamente, ¿cómo empecé yo la investigación? Cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia me vinculé con lo que en ese momento era el grupo de carboquímica y como su nombre lo indica, pues trabajaba básicamente con carbón en un momento en el que el carbón básicamente se utilizaba para combustión, para obtener energía a partir de esa combustión. Desde el punto de vista fundamental es muy importante entender esas reacciones porque les permite a ustedes los ingenieros hacer simulaciones macroscópicas. ¿Para qué? Por ejemplo, yo tengo un reactor, yo necesito incrementar la eficiencia, disminuir la temperatura, disminuir emisiones. Lo que ustedes hacen es simular todo eso en el reactor, pero para simular eso necesitan cinéticas. Y esas cinéticas son las que nosotros les proporcionamos. La pregunta inicial que teníamos en ese momento era cómo se daba la producción heterogénea del CO2. Hasta ese momento, como en que yo estaba empezando la investigación, la hipótesis principal es que el CO2, el gas del efecto invernadero, por el que sabemos que hay tanta contaminación que se genera en los carros de combustión interna o cuando estamos quemando carbón, se formaba de manera homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? En la fase gaseosa. Inicialmente el carbón sólido, lo represento simplemente con un átomo de carbono, se quema con oxígeno y produce CO a la fase gaseosa. Luego este CO en fase gaseosa se oxida con el oxígeno y produce CO2. Miren que todo este sistema está en fase gaseosa, por eso le llamamos homogéneo. Empezaron a surgir algunas hipótesis de si se podría generar el CO2 desde el sólido directamente. Y en eso enfoqué mi estudio, pero de una manera computacional. Dale, por favor. Este, por ejemplo, es uno de los compuestos superficiales que se han generado o que se han propuesto últimamente que pueden existir. Aquí tengo un sitio activo del carbono. Esto es un modelo de lo que sería un carbón que está en oxidación. O sea, en química computacional lo que hacemos es esto: generar un modelo que me represente la estructura real de lo que yo quiero simular. Entonces aquí lo generamos como varios anillos aromáticos que se está oxidando, por esto este borde está tan oxidado y se le deja un sitio activo. ¿Ese sitio activo para qué es? Pues para que pueda darse la reacción con más oxígeno. Aquí se pega el oxígeno de manera molecular y se forma este triángulo que es un ciclo de 3 que en realidad es muy inestable y esta es la reacción que procede. Como ustedes pueden ver aquí, es una reacción muy compleja. Parto de un grupo epóxido y este grupo, cuando empieza a romperse este enlace para producir este CO2, este enlace de aquí abajo se rompe y genera finalmente, luego pasa a una semiquinona y luego sale el CO2 desde la fase heterogénea y este grupo oxigenado se convierte en un éter. Es una transformación sumamente bonita. Como yo tengo aquí la energía de activación, yo puedo hallar la cinética. Siempre que yo tenga una energía de activación, puedo hallar la cinética correspondiente a ese mecanismo. Dale, porfa. Una de las descripciones más lindas que se pudo encontrar para este trabajo fue donde yo grafiqué
cómo va cambiando el enlace a medida que se va dando la reacción. Aquí, por ejemplo, esta figura C2O3 muestra lo que le pasa a ese grupo oxígeno que estaba en el plano. Inicialmente tiene un orden de enlace 1, o sea que tiene un enlace sencillo. Después del estado de transición sube a un enlace casi de orden 2, lo que quiere decir que él se transforma en un grupo carbonilo que forma un doble enlace y cuando termina la reacción vuelve a un 1, cuando ya se forma el éter. Este estudio se realizó hace un tiempo cuando yo le mostré esta gráfica a mi profesor, que es el profesor Fanor Mondragón, a quien estimo mucho. Él en ese momento me hizo un comentario que probablemente en este momento considerarían sexista o... porque me dijo, solo una mujer podría hacer esta gráfica. Porque era como la capacidad de ordenar, ustedes no se imaginan aquí la cantidad de datos que hay, de cada enlace, de muchos cálculos, y me dijo, solo una mujer podría organizar de esta manera todos esos datos para que se vea tan claro, ¿cierto? Entonces era como, bueno, tal vez, incluso ya mucho tiempo después, muchos han usado este tipo de gráfico para explicar cómo cambian los enlaces en una reacción química, lo cual es bastante bueno. Y se pudo proponer un mecanismo heterogéneo para una pregunta muy general que había, y nosotros hicimos una propuesta de cómo podría ser. Dale. Después, dentro del mismo grupo, entonces, claro, la combustión del carbón empezó a ser criminalizada, ¿cierto? Contamina mucho, no sé qué. Entonces empezamos a mirar alternativas para quemar el carbón. Y se generó una propuesta que se llama oxicombustión. ¿Cuál es la diferencia principal? Cuando yo hago combustión de carbón, utilizo aire. ¿Cuál es el contenido de oxígeno en el aire? 21%, ¿cierto? Por lo tanto, cuando yo genero el CO2, voy a tener una concentración de CO2 muy bajita. El 79% de esa corriente es nitrógeno. O sea que cuando yo obtengo ese CO2%, lo voy a obtener en muy bajita concentración. Había un problema muy grande para eso, para poder capturar ese CO2 y almacenarlo. Entre más diluido esté, es más difícil de separar. Entonces generaron esta alternativa bastante atractiva en ese momento. Antes del reactor de combustión se pone una unidad de separación del aire. Esta unidad de separación de aire lo que hace es sacar el oxígeno y separar el nitrógeno. Me deshago del nitrógeno, que es el que me está diluyendo mi reacción y no me permite separar el CO2. Entonces hago la reacción con un alto concentraje de nitrógeno, una alta concentración de nitrógeno, ¿y qué me sale? CO2 en un 90%, que es muy fácil ya de separar. Entonces lo separo y lo almaceno. Ya el problema de este sistema era el almacenamiento, porque entonces ahí fue donde empezaron a llevar ese CO2 capturado y presurizado a reservorios, a minas extintas, a enterrarlo en el océano. Esas eran las alternativas. Entonces lo único que hicieron básicamente fue trasladar el problema a otro escenario, pero al menos esto permitía disminuir un poquito la cantidad de CO2 del ambiente. Este sistema tenía un problema muy específico. Si esto es carbón y esto es solo oxígeno, la temperatura del reactor incrementa muchísimo. Entonces, ustedes diseñan un reactor para combustión con aire y después le dicen, no, hagamos la combustión en oxígeno para poder capturar el CO2, no es viable. Primero, el volumen va a disminuir muchísimo, un 79% de nitrógeno les va a ocupar un volumen muy amplio, y segundo, no hay material que les vaya a resistir esas temperaturas tan altas. Entonces, nuevamente se hizo una propuesta muy atractiva que era, yo aquí tengo una alta concentración de CO2, lo voy a recircular, me sirve para llenar el volumen que me está dejando el nitrógeno, no estoy diluyendo el CO2 porque es una recirculación del mismo y eso me ayuda, como diluyo el oxígeno, tumbo la temperatura. Y eso fue una de las mejores propuestas. Entonces se hace esa recirculación, de todas maneras se obtiene un CO2 alrededor de un 90% y se puede almacenar y capturar como lo estaban planeando. El problema, dime. Claro. Por separación criogénica y con membranas.
La mayoría empezaron con criogénica, estaba saliendo extremadamente costoso y eso fue un boom en el desarrollo de membranas. O sea, eso despegó un montón de investigación al respecto para generar membranas que te permitieran separar el oxígeno del nitrógeno, lo cual es un poquito difícil porque son elementos que están muy pegaditos en la tabla periódica, tienen un tamaño muy similar y características similares. Pero fue también, o sea, eso marcó como un hito en el desarrollo de esto, la generación de membranas. No, eso lo hicieron sobre todo Prixar, que es una de las empresas más importantes en Estados Unidos de gases, fue el que le desarrolló las membranas. Había un problema con este sistema y era la formación de NOx, que son los óxidos de nitrógeno. A nosotros siempre nos hablan, la combustión genera CO2, el CO2 es un gas de efecto invernadero, ¿cierto? Como se genera en tanto volumen, es el que más nos llama la atención, pero tenemos muchos más contaminantes asociados. Por ejemplo, el azufre. Exacto. El azufre, afortunadamente el carbón colombiano tiene muy bajo contenido de azufre, pero si uno quema, por ejemplo, un carbón brasilero de alto contenido de azufre, genera SOx, cuando llueve lo arrastra, forma lluvia ácida, ¿cierto? Lo cual también es un problema muy alto. El carbón, por su origen vegetal, también tiene mucho nitrógeno, lo mismo. Entonces, cuando se quema el carbón, se generan óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son el NO y el NO2. Esos tienen diferentes, esos no son gases de efecto invernadero, pero tienen diferentes consecuencias. Disminuyen la capa de ozono, generan smog fotoquímico y en particular en este sistema de oxicombustión se estaba formando el N2O. Esto es un espectro de infrarrojo, donde nosotros hicimos el seguimiento de los gases que se generaban y por esta banda nosotros pudimos identificar que el N2O se estaba formando. El N2O es como 44 veces más potente para efecto invernadero que el CO2. O sea, es altísimo. ¿Por qué no le ponemos atención? Por lo mismo, porque su producción es muy pequeña con respecto a la del CO2. Pero si la producción de una mol tiene 44 veces el efecto de una mol de CO2, pues hay que ponerle atención, ¿cierto? Entonces, de nuevo, centramos el estudio acá. Y de nuevo, ¿qué se hizo? Entonces se hizo un montón de simulación, pasa a la siguiente y ahorita nos devolvemos, como estas. Estas son las simulaciones que yo hago. Esta es una molécula de NCO con oxígeno. El NCO es un intermedio en la formación de las reacciones de combustión. Aquí pasa por el primer estado de transición, se forma este intermedio, luego pasa por este y finalmente se forma NO, que es uno de los contaminantes, con CO2. Todas estas reacciones así chiquiticas, sencillitas, se hicieron, ahora sí devuélvete porfa, y con la cinética planteamos un montón de equilibrios químicos. Todos vieron ya química general, ¿cierto? No, bueno. ¿La estás viendo? Bueno. Al final vas a ver equilibrio. Entonces, en los equilibrios químicos que se generaban en la fase gaseosa de esta reacción nos dimos cuenta de un efecto muy contraproducente. ¿Cuál era? Lo que está por encima de 1 se favorece cuando el CO2, cuando la concentración de CO2 es muy alta, es decir, en el sistema oxicombustión. Miren el N2O. En presencia del CO2 se dispara su producción. Entonces eso encendió una alarma, obviamente, y eso hizo que muchas de las empresas fueran más estrictas con el consumo de carbón que tuviera alto contenido de nitrógeno, porque tiene este efecto, pues que en realidad es muy nocivo. Aquí en esta parte del proyecto estuve incluso asociada a la empresa Argos, Cementos Argos S.A. Ellos, obviamente por presión del gobierno, estaban interesados en implementar el sistema oxicombustión en sus reactores. Lo que más les preocupaba era la temperatura, que no fuera a dañar los hornos rotatorios que ellos usan. Nosotros hicimos algunos ensayos en el laboratorio y era demasiado costoso. Obviamente cambiar un horno rotatorio es muy costoso, entonces ellos máximo lograron pasar a un 25% de oxígeno, con idea de capturar después el CO2, ¿cierto? Entonces, todo esto, aunque uno lo vea muy fundamental con los átomos, por ejemplo, una vez el profesor Farid Chegne, que he tenido varios proyectos con él, me dijo, eso sí sirve, o sea, eso es un átomo entre un reactor donde yo tengo toneladas,
pero claro, cuando yo sumo todos estos equilibrios de esta manera, me permite sacar conclusiones macroscópicas. Yo dije, profe, claro que sirve, venga. Y él ya en algunos casos ha utilizado cinéticas que desarrollamos para las simulaciones que nace en sistemas ya mucho más grandes. Dale por. Ahora estoy en este momento muy involucrada en catálisis por varios motivos. Hubo un momento en el que, de nuevo, entonces combustibles fósiles no. En este momento sentimos mucha presión por no usar los combustibles fósiles. Entonces empezamos a buscar nuevas rutas y todos nos movemos como en sentido de lo mismo. Obviamente lo seguimos usando porque no tenemos un sistema actual que nos permita tener toda la dependencia energética. Pero tenemos que ir desarrollando nuevas ideas, que porque se va a acabar, que porque estamos acabando con el planeta, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces en la catálisis se abre un panorama muy grande para obtener diferentes tipos de combustibles o hacer que la utilización y el uso de esos combustibles no sea tan nocivo. Ya les voy a mostrar. En catálisis, me voy a detener aquí un poquito porque he visto que algunos están de primeros semestres. Yo tengo siempre unos reactivos y unos productos. Esto es un delta de G, es la energía de Gibbs. Cuando esto está más bajito, quiere decir que la reacción es espontánea, que se da, pero no quiere decir que es rápida. ¿De qué depende que sea rápida? De esta energía de activación. Entonces, si esta energía de activación es muy alta, quiere decir que esa reacción va a ser sumamente lenta. Entonces, lo que yo hago con un catalizador es bajar esta energía. A veces me da una sola barrera energética más bajita, o en algunas ocasiones pasa lo que sucedió en este caso. Cambia completamente el mecanismo, pero yo obtengo siempre el mismo producto a partir de este reactivo. Entonces, dale porfa. Me mudé al mundo de la catálisis buscando ¿qué? La refinación de bioaceites. ¿Alguien sabe qué es un bioaceite? No, el aceite de palma. Bio, porque viene o de un ser vivo, ¿cierto? Bioaceite. Ustedes, por ejemplo, han visto que ya en las casas recogen mucho el aceite quemado para no botarlo, porque con eso se puede refinar y utilizar en otras cosas, así sea para saponificación o darle otros subproductos. Entonces, se pueden obtener bioaceites, por ejemplo, de muchos residuos. Por ejemplo, del café que nos estamos tomando, que por cierto está muy rico, queda un montón de residuo. A ese residuo que queda de este café se le llama borra. Y esa borra es material orgánico, ¿cierto? Que se puede quemar y a partir de su quema yo obtengo energía, lo cual hacen en muchos silos, por ejemplo, que queman parte del residuo para poder obtener energía en vez de tener que comprar carbón. O yo puedo coger ese residuo, por ejemplo, cáscaras, borra, tusa, muchos de esos residuos yo los puedo obtener y hacerle un proceso de pirólisis. ¿Qué es una pirólisis? Lo caliento en atmósfera inerte y él se descompone y me da un aceite. Es un aceite de características muy diferentes al que nosotros estamos acostumbrados a ver pues como en la cocina. Es un aceite de un olor muy fuerte, corrosivo, de un pH muy ácido. Entonces, inicialmente se empezaron a obtener bioaceites con la idea de utilizarlos o de reemplazar el petróleo. Pero tenía estos inconvenientes. Por el origen bio, tiene una alta cantidad de oxígeno. Y el contenido de oxígeno en esos bioaceites se generaba en un problema terrible. Si tiene mucho oxígeno, empieza a polimerizar. Entonces, ustedes inicialmente obtienen un aceite, hagan de cuenta un petróleo medio oscurito, y con el tiempo en el almacenamiento van y ven y es una pasta, porque hubo muchas reacciones internas, se polimeriza. Entonces, primero no podemos usarlo para el transporte público si no es estable. Si es tan viscoso, pues no va a poder hacer su trabajo de combustible, ¿cierto? No sería líquido. Es muy ácido porque todos esos átomos de oxígeno van formando ácidos carboxílicos y cada vez baja más el pH. Entonces había muchos problemas con ellas. Ahí es donde surge la idea de catálisis, simplemente para quitarle el oxígeno. Y de nuevo, todas esas ideas que se han ido generando han sido muy atractivas, le muestran a uno como, sí, todavía hay opciones, podemos hacer algo. Dale la siguiente. Pero no es tan fácil. Esta es una molécula de acetofenona. La reacción con hidrógeno para producir esto es muy lenta.
¿Cuál era la idea? Después hacer que esto reaccione con otro hidrógeno y ¿qué saldría? ¿Qué es agua? Entonces yo logro hacer reaccionar un sistema que contiene oxígeno, que no me permite obtener un combustible de buena calidad, lo obligo a reaccionar con hidrógeno, saco agua y miren lo que me quedaría, un sistema de carbono e hidrógeno, es decir, gasolina. Y no voy a tener problemas como los de ahorita, ni polimerización, ni acidez. Pero no es tan fácil. ¿Cuál fue uno de los principales problemas a los que se enfrentaron? Que se hidrogenaba primero el anillo que el oxígeno, por ejemplo. Entonces el hidrógeno es carísimo. Es difícil de manejar, trabajar con hidrógeno es realmente pesado, es porque es a alta presión, en recipientes muy específicos. Entonces era un costo gigante de hidrógeno, además que para producir el hidrógeno hay que quemar combustibles fósiles, entonces eso era como un círculo vicioso, ¿cierto? O sea, como que no iba para ninguna parte. Pero entonces ahí fue donde se empezó a hacer el desarrollo de catalizadores, en especial el platino es muy bueno para este tipo de reacciones. Estos fenilalcoholes son muy importantes para las industrias farmacéuticas. Entonces se apoyó mucho este tipo de investigación porque en realidad tenía como diferentes beneficios. Pasa, porfa. Y había una gran duda de cómo era el mecanismo de reacción. Como les dije ahorita, si yo conozco el fundamento del problema, yo puedo atacarlo. Si yo sé que el problema de mi sistema es que tengo una energía de activación muy alta, pues le pongo un catalizador, ¿cierto? Si yo sé que el problema es que en este caso, por ejemplo, de la acetofenona, no está interactuando realmente bien con el catalizador, modifico el catalizador. Entonces siempre es muy importante, a los ingenieros a veces les cuesta un poquito como pasar a esa parte, entender el proceso fundamental para yo poder plantear una solución. Si yo sé cuál es el problema, puedo buscar la solución. Si no, ¿qué hago? Ensayo y error. Aumento temperatura, no funcionó. Cambio el pH, no funcionó. Cambiemos, ¿cierto? Esta manera, que además es muy económica porque yo no hago experimentos, yo tengo 3 computadores ¿cierto? Y me da mucha información valiosa. Entonces, ¿qué se tenía en este momento? Esta es la acetofenona y estas son todas las rutas de conversión que tiene la acetofenona. La idea era obtener esto. Simplemente que me saque el oxígeno, pero que no me hidrogene el anillo porque me sale muy costoso. Sin embargo, entonces empezó el problema. Primero empezaron con cobre. El problema con el cobre es que solamente se daba la absorción por ese doble enlace del átomo de carbono con el oxígeno. Y esto no producía realmente una reacción que me permitiera sacar el oxígeno de la superficie. Entonces lo que nosotros hicimos, como el platino estaba funcionando bien, sigue porfa, lo que nosotros hicimos fue tomar un modelo de platino para poder hacer esas simulaciones. Aquí en esta parte es donde viene la parte más complicada cuando hacemos simulaciones, que es en seleccionar el modelo. Por ejemplo, ustedes quieren tener un diagnóstico de los estudiantes, voy a poner un ejemplo muy duro, pero que es la realidad de los estudiantes que en primer semestre se enganchan con las drogas en la universidad. Entonces uno empieza, bueno, ¿qué muestra representativa puedo tomar que realmente me represente a toda esa comunidad universitaria? Eso es un granito, ¿cierto? Y eso que uno asume que cada individuo más o menos actúa independiente del otro. En un metal, donde yo tengo que seleccionar un modelo que me represente el sólido, es muy complicado. Por ejemplo, ¿cuál es la principal característica de un metal? ¿Qué es qué? Conductor. Entonces, imagínense, voy a tomar 3 átomos para representar un metal. ¿Qué conducción va a haber entre 3 átomos, cierto? Entonces se tiene que enfrentar, o sea, esta parte es durísima, se tiene que enfrentar uno, bueno, ¿qué sistema selecciono que me permita simular lo que realmente pasa en el sistema macroscópico? Y no solo eso, entonces, bueno, por rayos X uno se, bueno, esto siempre está acompañado de evidencia experimental. Yo no la hago, pero consulto los artículos. Entonces, bueno, entonces el platino se cristaliza de tal manera, siempre el plano más expuesto es este. Entonces uno construye su modelo a partir de esa revisión. Y después llega el otro problemita. Este es solo el benceno, no es la acetofenona. El platino cristaliza así como está acá. Los amarillitos son los de la primera capa. Los verdes son los de la segunda capa, como las uvas.
que no están como empaquetaditas una bolita detrás de otra, sino que están un ángulo hacia abajo. Y la otra capa está entre el huequito que dejaron las dos primeras capas. Ese es el modelo del platino. Miren cuántas posibles opciones de absorción tiene el benceno. Sobre un átomo teniendo los hidrógenos sobre el otro, sobre un átomo teniendo los hidrógenos en los huequitos del otro, corrido entre dos, sobre, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, la posición de los ángulos entre los átomos de platino, con los átomos de hidrógeno sobre, entonces miren todas las diferentes conformaciones que pueden tener. ¿Qué hacemos? Simular cada una de esas posibles absorciones, verificar cuál es la más estable y siempre asumimos que tenemos la configuración más estable. Excepto en cuáles casos, por ejemplo en los de purificación de agua donde utilizan estados excitados del oxígeno. O sea, yo sé que son estados excitados, entonces no puedo buscar la configuración más estable. Pero en el resto de los casos nosotros asumimos que estamos en un equilibrio y tenemos siempre la configuración más estable. Entonces, a partir de esto, se selecciona cuál es esa configuración y el platino, dependiendo, digamos, como del corte, va a tener una actividad diferente dependiendo de los átomos que estén expuestos. Sigue, porfa, yo creo que ahí es la que está en blanco. Bueno, ahí había una, devuélvete. En este caso, ¿qué hicimos? Evaluamos la absorción de la acetofenona. Cuando uno tiene un cristal, dependiendo por el plano donde uno lo mire, mire que si yo lo miro así como estaba ahí, lo que veo son una plaquita de átomos acá y por este lado, ¿qué voy a ver? En un orden completamente diferente, donde está la otra plaquita. Hay unas capas o unos planos mucho más activos del platino que otros. Entonces, lo que hicimos en este caso fue evaluar la absorción de la acetofenona en diferentes planos del platino y evidenciar sobre cuál plano era que se daba realmente la absorción efectiva para poder sacar ese átomo de oxígeno. Ya la parte experimental pues la hizo otra persona, pero funcionó bien esa información pues de partida. Ahora sí. Hace poco, y que es pues como el proyecto que está finalizando en la actualidad, aunque ahorita vamos a ver pues que tengo como otras cosas. O sea, básicamente, ¿qué les estoy mostrando con esto? Si ustedes tienen algún problema y ya identificaron a nivel fundamental qué sucede y pueden simularlo, pueden plantear una solución. Entonces, miren que yo he trabajado con catálisis, con combustión, con óxidos de nitrógeno, pero es enmarcado dentro del mismo software que utiliza mecánica cuántica que me permite observar la reacción y poder predecir lo que pasa en un reactor. El craqueo catalítico es una de las unidades básicas de la refinación del petróleo. O sea, cada vez tenemos petróleos más pesados porque ya nos gastamos el crudo livianito, pues el que teníamos antes. Ese crudo pesado, que es ya como una pasta, la tenemos que convertir en gasolina, que es un líquido cristalino, amarillito, sin viscosidad. Eso tiene que pasar por un montón de procesos. Las torres de destilación ya no funcionan porque es un crudo muy pesado. Las de destilación al vacío alcanzan a sacar un poquito de fracciones livianas. Después pasaron a craqueo térmico. ¿Qué es craqueo? Partir una molécula muy grande, la parto en dos. El craqueo térmico producía mucho coque, se estaba perdiendo energía del petróleo. Siempre la catálisis aparece como para ayudarnos, ¿cierto? Entonces nos fuimos hasta el craqueo catalítico. ¿Qué se hace en este craqueo catalítico? Este es incluso muy similar al que usa Ecopetrol. Este proyecto se desarrolló para Ecopetrol. Aquí se tiene el reactor de craqueo, que es un reactor en lecho fluidizado. Si quieren, busquen en YouTube, que hay videitos muy lindos de lecho fluidizado. Se ponen las partículas dentro del reactor y el aire o la corriente de reacción ingresa por debajo. Entonces todas las bolitas, todas las partículas empiezan a moverse, por eso se llama fluidizado, porque se comporta como un fluido. Entonces, aquí está el catalizador, que es eolita, por aquí entra el gas de reacción, que es vapor de agua con aire, y esa mezcla de petróleo calentado, que es medio viscosa, y empieza a reaccionar. ¿Qué pasa en ese momento? Entre más grande tenga yo un hidrocarburo, va a ser mayor su interacción con otras moléculas iguales y por lo tanto aumenta la viscosidad. ¿Qué quiere este reactor? Simplemente fragmentarlos. Una molécula de 40 átomos de carbono quiere partirla en dos.
así sea por la mitad o 30 y 10, quiere disminuir el tamaño porque eso le ayuda a obtener obviamente gasolinas y a tener un manejo más fácil de esos hidrocarburos. Problema, que se tuvieron que inventar esta otra unidad. Ese catalizador se desactiva, se va formando de carbón alrededor, se llena. ¿Por qué? Por muchos motivos. Esos hidrocarburos a veces son tan grandes que no ingresan a la cavidad de la zeolita. Esta es la zeolita Y, la más usada para este sistema. Por este huequito, que es de 11 Armstrongs, tiene que entrar un hidrocarburo. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, ahorita se las roto para que vean, cada uno de estos que están unidos son átomos de silicio en posición tetraédrica. Cuando necesitamos generar un sitio activo, yo reemplazo un silicio por aluminio. Simplemente para completar la valencia, se tiene que enlazar un átomo de hidrógeno al lado. Entonces, ¿qué sucede? Entra el hidrocarburo, ese hidrógeno se le pega al hidrocarburo. ¿Cuál es la valencia máxima del átomo de carbono? O sea, ¿cuántos enlaces puede formar? 4. Entonces, cuando se le pega el hidrógeno, ¿qué pasa? Queda momentáneamente como un carbocatión con 5 enlaces que él no tolera. ¿Qué hace? Rompe la cadena del hidrocarburo. Entonces entra una cadena larga y salen 2 pequeñas. Maravilloso, ¿cierto? Pero cuando hay hidrocarburos muy grandes que no alcanzan a entrar por acá, se pegan de la superficie y se descomponen y van formando carbón. Cuando ya lo bloquean todo, pues obviamente este catalizador ya no es activo. Entonces, ¿qué se inventaron? Un regenerador sumamente inteligente. El catalizador inactivo lo pasan al regenerador, lo queman y el calor de la combustión de ese carbón lo aprovechan para este sistema. O sea, es maravilloso. Y de aquí sale catalizador regenerado. No tiene la misma actividad, porque como la combustión es tan alta, a veces daña un poquito la estructura. Entonces, se llena de carbón, lo pasan, lo queman, la combustión genera calor, se lo lleva a este reactor, usan ese calor y se generó un ciclo súper chévere. Pero el catalizador tiene un número de ciclos determinado, este catalizador es muy costoso. Entonces, el problema que nos planteó Ecopetrol en ese momento, ¿me muestras qué sigue que no me acuerdo? Ah, bueno, estas son diferentes zeolitas, déjamelo ahí. El problema que nos planteó Ecopetrol en ese momento, que fue como en el 2013, era, necesito optimizar mi sistema de craqueo catalítico. Las pérdidas son gigantes, se está desactivando muy rápido el catalizador, estaban teniendo problemas con flujos turbulentos dentro del reactor. Entonces, obviamente, el profesor Alejandro Molina en la Facultad de Minas hizo toda la parte de la simulación de flujos reactivos, ¿cierto? De dónde se estaban formando los flujos turbulentos, qué pasaba con la eficiencia, todo macroscópico. Pero ¿qué necesitaba para hacer esa simulación? Mi cinética, ¿cierto? Entonces, necesitaba datos muy específicos del rompimiento de ese hidrocarburo cuando pasaba por la zeolita. Sigue, por favor. Entonces ahí empezamos a hacer la simulación. Muchachos, naturalmente hay como 132 zeolitas y hay muchas más sintéticas. Todas están compuestas de lo mismo. Son aluminosilicatos, silicio, oxígeno y aluminio. Pueden dar, esta por ejemplo es una zeolita diferente a esta que es la zeolita Y. Son 132 estructuras diferentes, son divinas, simplemente porque se enlazan de una manera diferente. A eso es a lo que llamamos una forma polimórfica. Son los mismos 3 elementos, pero se organizan diferente y dan una estructura distinta con características diferentes. Ecopetrol compró la zeolita Y y tiene un contrato como no sé por cuántos años con zeolita Y, entonces obviamente nuestro interés era este. De nuevo, aquí se ve muy linda. Construir este sistema en el computador fue terrible. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que uno requiere para hacer este modelo tan sencillo que ustedes ven acá. Este es el modelo de esta zeolita. Aquí está, no sé en cuál ángulo, lo puse en diferentes ángulos para que ustedes pudieran ver. Aquí es donde se ve la cavidad central, que es esta de acá. Como queríamos simular su sitio activo, entonces miren que aquí hay un átomo rosadito, este es el átomo de aluminio, y aquí al lado se le pone el átomo de hidrógeno para balancear las cargas. Este es el sitio activo. Entonces paso de un sistema a construirlo
Obviamente lo primero que uno tiene que verificar es, después de optimizarlo, lo mínimo, que le den las mismas características físicas que la zeolita. Gritamos de la emoción cuando nos dio efectivamente al menos el mismo radio de la cavidad. O sea, ya eso era un logro muy bueno, poder tener un modelo que pudiera representarnos bien ese sistema. Pasa, porfa. Y ya con ese modelo construido, aquí solamente muestro la parte del sitio activo porque es muy difícil ver tantos átomos, empezamos a hacer la interacción con los hidrocarburos. Fue un gran apoyo hacer revisión bibliográfica. Hay muchos artículos de este tema por la importancia industrial que tiene con diferentes hidrocarburos. Entonces conocíamos, por ejemplo, si hacen el sistema de craqueo catalítico con triisopropilbenceno, se generan estos productos. Eso para nosotros en computacional es un insumo grandísimo, porque sabemos al menos qué vamos a buscar. Entonces empezamos a hacer la interacción, en este caso con el triisopropilbenceno, del cual había mucha información, y empezamos a ver cómo interactuaba este sitio activo con diferentes átomos de carbono del sistema. Nos llevamos una gran sorpresa, sigue porfa. En este proyecto estuvo involucrada Susana Ramírez, no sé si alguien la conoce, ella ya está por graduarse, que trabajó mucho en este proyecto, y nos llevamos una gran sorpresa cuando calculamos los datos termodinámicos. Hicimos un montón de reacciones posibles. Si ese átomo de hidrógeno se transfiere a este átomo de carbono, se craquea de esta manera, aquí están. Si se pega en un átomo específico, se craquea así, si se pega de otra manera, se craquea así, mirando cada posible reacción y simulando cada posible reacción para mirar la termodinámica, porque siempre nos hemos enfocado en la termodinámica. Si tiene un delta de G negativo, pues entonces es espontánea, bla, bla, bla. Las que están en rojo son los productos que se han reportado en los estudios experimentales. ¿Y qué sorpresa nos llevamos? Miren, por ejemplo, esta, en este caso, esta es más espontánea. Este es el delta de H y este es el delta de G, a 800. En este caso, esta tiene un menor delta de G y miren el delta de H. Era menos endotérmica. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita menos calor, energía térmica, y es más espontánea, pero no es esa reacción la que se da. Entonces, cuando llegamos ahí, incluso nos dimos cuenta que se habían hecho muchas aproximaciones erróneas con estos sistemas y empezamos, dale por favor, y empezamos a evaluar exactamente esto. De nuevo, aquí está la zeolita entera, pero no la estoy mostrando para que ustedes la puedan ver. ¿Qué pasa si el átomo de hidrógeno se pega acá? ¿Qué pasa si en vez de eso se pega en cada uno de los posibles átomos de carbono de la estructura? Y nos dimos cuenta que lo que prevalece en esta reacción es la estabilidad del intermedio, no del producto. Y eso fue bastante bueno porque nos permitió clasificar, se pueden producir estos carbocationes, con estos carbocationes se pueden obtener estos productos, pero ojo, este nunca se le va a producir, por ejemplo, miren este es el más estable, aquí dice energía relativa, que quiere decir que tomo el más estable como punto de referencia. Si la interacción es por este lado, este es 19 kilojoules más alto. Si lo tomo por este átomo de carbono que está acá, que aquí se ve más claro, 150 kilojoules por encima. Esa reacción no se da, aunque su producto final sea favorable. Entonces, eso fue bastante bueno para nosotros porque el triisopropilbenceno tiene mucho impedimento estérico. Es uno de los compuestos que se puede encontrar. Entonces, el impedimento estérico incluso a veces evita que esto se dé y su radio está más o menos de las dimensiones de la zeolita, lo cual impide también que a veces pueda ingresar. Pasa, por favor. Hicimos cosas parecidas con otros compuestos. Con el metilciclohexano también había muchos reportes en la literatura, entonces también quisimos describirlo. Nos dimos cuenta que tiene que ser una zeolita con muchos sitios activos para que la reacción se pueda dar, porque aquí yo necesito dos átomos de hidrógeno. Uno, para que me rompa primero el anillo, me queda esto, no estoy disminuyendo el número de átomos de carbono, lo abrí, pero no estoy rompiendo la molécula. Y luego necesito otro sitio activo para que me rompa esta en dos unidades más pequeñas. Y luego lo mismo, nos fijamos en los reportes en la literatura, nos dieron efectivamente los más
los que más se forman, le hicimos todo el análisis termodinámico, todo el análisis cinético y a partir de ello se pueden establecer unas simulaciones más rigurosas ya en el reactor de verdad, ¿cierto? Pasa porfa. En este momento que estoy haciendo, pues sigo con la parte de catálisis en diferentes cosas. Hace poquito una estudiante tuvo una idea de tratar de cambiar el refinamiento de los bioaceites. Estamos haciendo algunos ensayitos preliminares a ver si sí tiene pues como alternativa esa opción. Estoy simulando algunas reacciones en fase gaseosa de interés ambiental. Esas reacciones tienen una ventaja y es que ahí sí no hay problema en el modelo, porque son moléculas chiquitas, no es como esto, pues que es una cosa gigante. Son moléculas chiquitas, pero que para poder simular todo lo que está pasando en el medio ambiente, se necesita esa información cinética para poder hacer la simulación ambiental. Entonces estamos hallando unas simulaciones para hallar la cinética específicamente de unas reacciones del óxido nítrico. Es súper chiquito, NO, que reacciona con oxígeno, son súper pequeñitos, el problema ha sido terrible. Y eso es en parte lo bonito de esta parte fundamental, que uno piensa que es fácil y dice, hay cambio de multiplicidad. Ustedes no se imaginan lo que eso significa. O sea, cambio de multiplicidad es que yo paso de 2 electrones desapareados que durante la reacción se aparean y cambió la multiplicidad. O sea, eso es un lío poderlo simular. Dice, ay, sí, es un modelo pequeñito, esto debe salir fácil. No. Entonces, a veces uno se enfrenta cada vez a más cosas que lo obligan a estudiar más, que lo obligan como a buscar alternativas. Entonces, en ese momento estoy en esa parte de la fase gaseosa. De la parte de oxicombustión quedó un tema pendiente que es más como obsesión mía de tratar de resolver, y es que el CO2, cuando lo pasan por ese sistema de combustión, hace que la temperatura caiga mucho. Los ingenieros dicen que esa disminución en la temperatura es por el C sub P, por el calor específico del CO2. Yo creo que además se están dando reacciones de gasificación que son endotérmicas. ¿Cómo es endotérmica? ¿Qué pasa? Absorbe calor del sistema y genera una disminución en la temperatura muy alta. O sea, tengo varias razones químicas para pensarlo, entonces estamos tratando de hacer la simulación. No ha sido fácil, pero bueno, ahí vamos. Estrategias para predecir y explicar el carácter antioxidante de algunos compuestos, nada que ver con mi tema. Un profesor encontró unos compuestos antioxidantes, eso funciona muy bien, me entregó la molécula, dígame por qué. Entonces es un ciclo con átomos, ¿por qué? Empecemos a mirar, ¿qué es un antioxidante? ¿Cómo es la reacción de un compuesto para poder consumir todos esos radicales que hay en el medio? Entonces es estudiar la reacción y ver cómo se comporta ese compuesto ante esa reacción. También se está desarrollando eso en este momento y le estoy poniendo mucha atención básicamente a la parte de pedagogía, que para mí es sumamente importante, y a los semilleros de investigación con estudiantes de pregrado. Por ejemplo, he ido varias veces a Tumaco, los estudiantes de Tumaco no tienen la opción, por ejemplo, como ustedes, de ir a un laboratorio, de hacer una práctica o hablar de investigación, pues es muy difícil. Entonces estoy en ese momento como muy metida en eso, en hacer cosas sencillas a nivel de investigación para que ellos puedan como engancharse al tema y que se sientan parte de la universidad.